Jesús el Salvador seguro, por el presbítero Vidal Valencia. Quiero dirigir este mensaje a aquellas personas que están aquí y que tienen hambre y sed de justicia. Aquellas personas que sienten deseos de vivir con limpieza, de vivir bien, de llevar vidas santas, vidas obedientes. Voy a hablarles a ustedes. Si ustedes de estas personas, voy a hablarles a ustedes, confiado en que van a encontrar lo que buscan. Porque el Señor dijo, mi Señor Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Si hay aquí personas que tienen hambre y sed de justicia, serán hartos. Cuando hablamos de estas cosas, hermanos, yo lo puedo hacer con mucha seguridad, con mucha fe, porque yo fui de esos que tuvieron hambre y sed y que no podían encontrarla. Me acuerdo de un predicador, bueno, por la literatura, porque él vivió hace 2 siglos, que cuando era niño andaba buscando salvación, iba a un templo y no la encontraba, iba a otro templo y no la encontraba, iba a otro templo y no la encontraba. Un día hacía frío, cayó nieve en Inglaterra, en Londres, y se metió a un templo que estaba ahí que nunca había visto él. Y allí en ese templo, cuando entró a cubrirse del frío, no asistió al pastor para predicar. Pero un zapatero se levantó y empezó a predicar. Y habló del Salvador. Y aquel niño, porque era un muchachito, entendió cómo podía ser salvo. Y allí entregó su vida a Jesús. Y se levantó como un meteorito para ser un predicador, el más grande predicador que ha tenido Inglaterra. Yo tuve una experiencia muy semejante. Mis padres eran de la iglesia reformada en Tampico, Tamaulipas. Pero tal vez ni ellos ni los hijos éramos cristianos. Algunos quizá lo serían. Y nos vinimos a México por causa de un terremoto. Un ciclón. Yo tenía 4 años. Llegamos aquí a la ciudad y entiendo que de la familia todos eran evangélicos, pero no había que me constara cristianos. Mi padre parecía hacerlo. Mi madre tenía ganas de hacerlo. Mis hermanos no tenían interés en hacerlo, ni yo tampoco. Pero la Biblia la conocíamos. Los himnos los conocíamos, sabíamos lo que era la Navidad. Siendo niño me alegraba de la Navidad porque hay muchos poquitos. Ahorita que veníamos aquí al templo, hermanos, qué hermosa calle, pasamos una calle larga, bonita, llena de luces de colores, los árboles de la calle llenos de poquitos. Qué cosa tan linda. Y llegamos aquí a nuestro templo adornado, recordando a nuestro Salvador y ahí el arbolito, porque es bonito. Íbamos al templo porque era muy bonita la Navidad. A mí me gustaba más que por los cultos, porque había piñatas. Y había piñatas y nos daban fruta y estábamos felices. Un día supimos que en otra iglesia daban más fruta y rompían más piñatas y cambiamos de iglesia. Cuando menos los muchachos que teníamos facilidad de cambiarla. Asistí a una iglesia bautista aquí en México y me cambié a una iglesia metodista, la iglesia de Gante 5. Si quieren piñatas y dulces, allí les dan. Y ahí fui yo metodista mucho tiempo en mi niñez. Después ya en mi adolescencia empecé a asistir a una iglesia pentecostés. Pero yo no fui salvo en la reformada, ni fui salvo en la bautista, ni fui salvo en la metodista, ni fui salvo en la pentecostés. Y cuando joven asistí a una iglesia del Nazareno, que está aquí en Boturini, el 5 de febrero, 132. Allí llegaba yo a los cultos a veces briago, porque yo no era cristiano. Podía llevar mi Biblia, porque hay muchos que llevan Biblia al templo, pero no son cristianos. Su vida no tiene nada de cristianos, pero llevan Biblia, llevan himnario y cantan, y leen, y oyen, y oran. Y así fui yo. Anduve aquí para allá, y Dios tenía un plan. Un día estando en un congreso de jóvenes allá en Oaxaca, el predicador se levantó y explicó el Evangelio con claridad, y yo lo entendí y acepté a Cristo. Y en ese momento fui salvo. Mi corazón cambió. La sangre de Cristo lo limpió, mi mente cambió, mis pensamientos, mis deseos, mis ilusiones, mi voluntad cambió, todo lo vi más hermoso que nunca. El cielo, los árboles, los pájaros, la gente, los campos, todo lo vi más hermoso que nunca. No había cambiado nada, todo eso que les menciono no había cambiado aquí el interior. Y como cambió el interior, todo lo exterior se veía de otra manera. Es por eso que les digo, según ustedes tienen hambre y sed de justicia, porque yo tuve mucha hambre y sed de justicia. Yo no quería ser pecador, yo no quería ser borracho, yo no quería ser mentiroso, no quería ser ladrón. Pero una cosa es el querer y otra cosa es el poder hacerlo. Y andaba de iglesia en iglesia y leía mi Biblia y cantaba himnos y no había cambio en mi vida. Y luego un día leí en la Biblia, porque yo la conozco desde muchacho,
Leí en la Biblia que decía, si vuestra justicia no fuere como la de los fariseos, mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Dije, ya me la puso difícil al Señor, que mi justicia sea más grande que la de los fariseos. Y veía en la Biblia, si los fariseos oran y oran mucho, y se paran de las calles y oran, los fariseos ayunan, y yo nunca he ayunado, ni pienso ayunar. Los fariseos asisten a la sinagoga, los fariseos dan diezmos. Y dice Jesucristo, si tu justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero en aquella montaña de Oaxaca, donde acepté a Cristo, el cambio se hizo. Y mi vida manifestó y recibió una justicia mayor que la de los fariseos. Y todos los fariseos se quedaron atrás. Pero puedo entender el plan de Dios, porque es cuestión de comprensión. Dice la Biblia, la misma Biblia dice que la fe viene por el oír. Cuando uno oye la palabra de Dios, nace la fe. Por eso en esta noche, ustedes que tienen hambre y sed de justicia, ustedes que quieren ser buenos, que quieren cambiar, les aseguro que se logra. Lo conseguirán aquí, lo conseguirán en esta noche, lo conseguirán en abundancia, porque Dios tiene su manera de hacerlo. Vamos a ver entonces ahí en Mateo capítulo 1. El título del tema de esta noche es Jesús, el Salvador seguro. Ya se habló aquí en este púlpito del Emmanuel, se habló de Cristo, se habló del Príncipe de Paz, diferentes nombres del Señor. Aquí vamos a hablar acerca del Salvador seguro. Y busquen ustedes en Mateo capítulo 1, cuando José ve a su novia embarazada y le da un poco de disgusto, su novia embarazada, y como él era un hombre justo, bueno, de esos que dice el Señor, no la quiso humillar. Eso podía costarle la muerte a María. Una mujer adúltera tenía que ser apedreada y tenía que ser muerta por las piedras. Y él no quería que le hicieran eso a María. Tú me has traicionado, pero yo te sigo queriendo. Lo que voy a hacer es dejarte. Te voy a dejar porque tú no me quieres a mí, quieres a otro, pues vete con el otro. Y entonces dice que la quiso dejar secretamente. Versículo 19 y 20, vamos a leerlo todos juntos. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, José, un hombre justo, que deseaba cada día ser más justo, y por su justicia quiso perdonar a su novia adúltera, Dios lo llamó y le dijo, mira, no es lo que tú estás pensando, no es así como tú lo crees, tu mujer es fiel. Lo que pasa es que hay una profecía en la Biblia que de una virgen había de nacer el Cristo, Jesús, el Salvador, y tu mujer ha sido escogida para ser esa virgen de la cual naciera el Salvador. Y eso lo dice también más adelante cuando menciona la profecía de Isaías. Versículo 23, todos juntos. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esa es la profecía de Isaías. Entonces el ángel le dice a José, no la dejes, y le da una revelación. Versículo 21, todos juntos. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. María va a dar a luz un hijo y le vas a llamar Jesús. Saben que entre los hebreos, los nombres, muchos de los nombres que se encuentran en la Biblia, tenían un significado profético. Por ejemplo, Matusalem, nombre muy largo, Matusalem, que se le puso al hombre que ha vivido más años en el mundo, 969 por ahí. La palabra Matusalem quiere decir cuando él muera vendrá, porque él era una profecía. Ese Matusalem vivió muchos años y cuando él murió, en ese año vino el diluvio y destruyó la humanidad. Entonces él se llamaba cuando yo muera vendrá. Mucha gente no sabía que vendría, otros empezaron a darse cuenta cuando vieron a Noé haciendo el arca, pero eso significaba el nombre. Cuando Raquel, la esposa de Jacob, que duró muchos años como mujer estéril,
Un día, después de tanto hacer oración, Dios le concedió que naciera su primer hijo y se llamó José. Ella le puso José. La palabra José quiere decir aumento. Es como decir, dame otro, Señor. Como quiero otro hijo, le voy a poner a este aumento. Y le llamó José. Cuando nació Salomón, la palabra Salomón quiere decir pacífico. El padre de Salomón, David, era un hombre de guerra. Cientos de miles de hombres morían en sus batallas. Pero su hijo se le llamó Salomón porque iba a tener un reino de paz. Y así encontramos diferentes nombres, hay muchos nombres. A Pedro se le llamó Piedra, quién sabe por qué le dijo el Señor que sería piedra. Samuel, por ejemplo, el hijo de Ana, también estéril, cuando oró en el templo, le dio a su hijo y le llamó regalo de Dios. Samuel quiere decir regalo de Dios. O sea que los nombres tenían significado. Entonces, cuando nace el hijo de María, le dijo el ángel, llámale Jesús. Y la palabra en griego, Jesús, con I, la palabra Jesús quiere decir Salvador. Nombre profético. Llámalo así porque Él va a salvar. Él va a ser el Salvador. Y la palabra Jesús anuncia la salvación para todas las gentes del mundo. Vamos a contestar algunas preguntas, pues lo más rápido que se pueda. ¿Salvador de quiénes? ¿Salvador de qué? ¿Salvador por cuánto tiempo? ¿Salvador y por qué puede Él salvar? ¿Salvador y los requisitos para convertirse en Salvador de alguien? Vamos a hablar varias veces respondiendo a la palabra Salvador, y la primera cosa es ¿Salvador de quiénes? Bueno, aquí está la Biblia. Ustedes siempre que oigan aquí los sermones, se va a dar cuenta que no son invenciones de nosotros los predicadores, que nos metemos a meditar y estudiar, o que leímos por allí, o que lo dijo una canción. No, encontramos en la Biblia la respuesta. Por ejemplo, vean ustedes qué claro está allí en el artículo 21, ahora lo voy a leer solo. Y dará a luz un hijo, que es María, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús es Salvador. ¿Salvador de quiénes? Bueno, Cristo vino a salvar a su pueblo. Primeramente su pueblo judío, su raza, los hebreos. Cristo vino a salvar a su pueblo. Más adelante el pueblo judío se rebela, se pone celoso. Se pone celoso porque Dios empezó a levantar otro pueblo. Esos celos son tremendos, hermanos. ¿Cómo entristece ver que en un trabajo sube uno y los celos? En una vecindad uno prospera económicamente y vienen los celos. Se gradúa el hijo de fulano y vienen los celos. Y vienen las críticas, que son producto de los celos. Los judíos tuvieron celos de que entraran a formar parte del pueblo los gentiles. Los gentiles son todos los no judíos, que regularmente eran gente pagana e idólatra, aunque los judíos también se hicieron idólatras muchas veces. Ejemplo, ¿quiénes vinieron a Belén? ¿Quiénes vinieron a ver al niño nacido? Primeramente los hebreos, unos pastorcitos del campo. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Os damos nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vienen los pastores, pero al rato vienen los magos, los reyes del oriente, gentiles, el resplandor del amor de Dios en el rostro del niño, ilumina los campos de Belén y con su mensaje trae fe y redención a esos pastores que vienen a recibir la gracia del Señor. Pero la luz de ese rostro, como la luz de las estrellas, alcanza hasta el otro extremo de la tierra e ilumina a los gentiles, y ellos vienen y adoran. Y ahí están, como lo representan algunos cuadros de Rembrandt, del pintor holandés, en el mismo lugar donde está el rostro del niño, donde hay animales, donde está José, donde está María, están los de la clase más pobre, los pastores de rodillas. Pero ahí también se ven los reyes, hombres sabios y ricos,
también de rodillas, porque Jesucristo vino a salvar a todas las gentes de la tierra, sean pobres o sean ricos, sean sabios o sean ignorantes, tengan títulos universitarios o no tengan ni siquiera certificado de primaria. Jesucristo vino para salvar a judíos y a gentiles. El amor de Dios es tan amplio que puede cubrir toda la tierra. ¿Salvar de qué? Porque Jesucristo salvó muchas personas. Por ejemplo, una vez Pedro vio caminar a Jesucristo sobre el agua y dijo: ¿eres tú? Sí. Pues haz que yo camine. Y ese Pedro era muy intrépido. Jesucristo le dijo: ven. Y Pedro empezó a caminar. Pero le faltó la fe y empezó a hundirse. Y entonces pegó un grito: Señor, sálvame. Porque ya se estaba hundiendo. Quién sabe hasta dónde le llegaría el agua. Pero ya se estaba hundiendo. Señor, sálvame. Y Jesucristo extendió su mano y lo salvó. Cristo salva de muchas cosas. Usted y yo hemos sido salvos de muchas cosas. De peligros, de enfermedades. Digo, de cuántas cosas nos habrá librado que ni cuenta nos dimos. Algunas personas tenemos miedo a los animales ponzoñosos. ¿Cuántas veces habrá pasado cerca de nosotros un alacrán, una tarántula, una cara de niño, una serpiente? ¿Cuántas veces nos hemos acostado en el campo allá afuera? ¿Y de cuántos peligros nos ha salvado el Señor? A veces peligros de automóviles y el Señor nos salva. Peligros en el autobús o en el tren y el Señor nos salva. Él salva de muchas cosas. Pero aquí está hablando de una salvación muy diferente y muy especial. Dice allí en ese versículo 21, salvará a su pueblo de sus pecados. Si Jesucristo puede salvarnos de todo, de enfermedades y de pobrezas y de miseria, de todo nos puede enfermar. Pero Cristo vino a nacer y a morir para salvarnos del pecado. Son dos columnas que sostienen la gran fe cristiana. Dos inmensas columnas. El nacimiento del niño en el Belén y la muerte de Cristo en el Calvario. Y con esas dos columnas se sostiene toda la teología, toda la enseñanza de redención que Dios ha querido revelar al hombre. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Déjenme argumentar. Para sanar al hombre de las enfermedades o de la opresión de los pueblos poderosos, o de cualquier otro mal y peligros, oigan bien esto: Jesucristo no necesitaba venir a la tierra, no necesitaba venir del cielo y dejar el cielo y nacer en el pesebre, no necesitaba. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, cuando Cristo todavía no viene, Él sanó leprosos, Él resucitó muertos, Él dio de comer a muchos hambrientos, bendijo mucho a la humanidad y no necesitaba que Cristo derramara su sangre. Quiere decir que todas esas salvaciones, sacar a Pedro del agua, no necesitaba que la sangre de Cristo fuera derramada. Pero para salvar al hombre del pecado, era indispensable el derramamiento de la sangre de Jesús. Si no se hubiera derramado la sangre de Jesús, Dios no podría salvar al hombre de sus pecados. No sé si me expliqué, pero ojalá sí. ¿Cuántos entendieron esto que acabo de argumentar? Levanten la mano. Gracias, hermano, son muchos. A lo mejor ni me entendieron, pero dice: pobrecito, que crea que habla muy claro. En una frase: Cristo no necesitaba venir al mundo a nacer y a morir en la cruz para bendecir al hombre con pan, con ropa, con salud, con cuidado, con protección, con providencia. No se necesitaba. Pero para ayudar del pecado, de la mugre que hay aquí adentro, del cáncer, de la pus, del SIDA que está aquí adentro, no se podía limpiar al hombre ni librarlo sin sangre. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, ¿de qué vino a salvarnos? Del pecado. Tercero,
Salvador, ¿por cuánto tiempo? Porque hay gentes que nos ayudan. Nuestros padres, ¿cuántos nos ayudaron, hermanos? ¿Cuántos? Desde que nacimos ahí, débiles, desnudos, incapaces de sobrevivir por nosotros mismos. Hay algunos animalitos que cuando nacen, salen de allí, de la matriz de la madre, y los animalitos ya solitos viven. Las culebras salen y ¡prum!, corren. Y ya saben vivir en el campo, donde sea. Pero el hombre que nazca y que lo dejen allí, ¿qué le pasa? Se muere. El hombre es un inútil para ayudarse a sí mismo. Tiene que tener a la mamá para que le cargue, le cuide y le ayude y se desarrolle. Qué gran bendición es tener las madres, ¿verdad? Pero cuando ya no tiene una mamá, algunos desde niños ya no tienen mamá. Esta mujer mató a sus 5 hijitos hace unos días. Uno de 2, 3 meses, de 3 años, de 5 años, los mató. Se tiró luego al metro. Yo no sé qué pensó, nadie sabe qué pensó, pero créanme que a mí se me ocurrió: ¿para qué dejo a mis hijos en este mundo? ¿Para qué los dejo? ¿Quién los va a cuidar? Aquí es pura tranza, puro robo, pura maldad. Ya imagino a mis niños entregados a la prostitución, enseñados para el robo, maltratados. Si no es la madre, ¿quién? ¿Quién va a cuidar a los hijos? ¿Por cuánto tiempo tenemos la protección de una madre o de un padre mientras viven? ¿Por cuánto tiempo tendremos la salvación de Cristo? Ya no es mientras vive, porque Él vive para siempre. Sí, Él murió y fue crucificado y murió, pero resucitó, se levantó glorioso, poderoso, omnipotente. Así mismo se levantó del sepulcro para ser el protector de aquellos que son su pueblo y sus redimidos. Y Él vive para siempre. Y dice en el libro de Hebreos que tal pontífice nos convenía, porque Él vive para siempre. Todos los otros pontífices se mueren. La Iglesia Católica tiene pontífices y cada uno se va muriendo. Desde Pedro, que algunos dicen que fue el primero, hasta Juan Pablo II, que es el último, pero este último ya se ve tan ancianito que ya no puede, a veces ya casi no puede ni hablar, ya sus oraciones seguramente se limitan, pero nosotros tenemos a Cristo que no envejece, que no se cansa, que no se debilita. Como Él resucitó, ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, y allí está a la diestra intercediendo por nosotros. Y un día va a venir para acabar con todas las mujeres de la tierra. Va a venir para quitar toda podredumbre y pobreza y angustia y dolores y traiciones y pecados, para llevarlos a una vida eterna de paz y alegría, de fortaleza, de salud. ¿Cuánto va a durar la salvación que Cristo nos da? Para siempre. A veces ahorita que hay cambios en el gobierno, cuando sacan un jefe, salen todos los demás. Porque el nuevo jefe, como dicen, viene con carreta llena y salen todos los demás. Yo tenía la vara alta, él me pagaba bien, él me dejaba faltar, él me daba más vacaciones que las que tenía, él me daba más prestaciones. Pero ya lo quitaron, se acabó la protección. Nosotros tenemos la vara alta con Jesús. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién lo va a quitar del trono? Por eso vale la pena venir a refugiarse a su sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo es que Él puede salvar? Yo les invito a que pongan mucha atención en esta parte. ¿Cómo es que Él puede salvar? ¿Por qué Jesús puede salvar del pecado? Hay muchas religiones en el mundo y hay muchas que se llaman cristianas y hay muchas denominaciones y algunas ya hasta dejaron de ser realmente cristianas. Tienen nombrecitos bonitos, pero hay que dudar mucho de cierto. No voy a mencionar nombres de unas denominaciones que traen hasta nombres de los tiempos de la Reforma, pero que ya están muy... Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Por qué Él puede salvar del pecado?
porque Él llevó los pecados de todos nosotros. No sé cuántos estamos aquí, 300, 400, 500. Bueno, Cristo llevó los pecados de los 500 que estamos aquí, los llevó en su cuerpo. ¿Con qué fin los llevó? Para pagarle a Dios el precio de la culpa de cada uno de ellos. Por eso Él tenía autoridad de perdonar. Una vez una mujer adúltera que querían apedrearla, y le dijeron, ¿tú qué dices? Pero querían más bien condenar a Jesús. Y Jesucristo dijo, el que esté sin pecado, arroje la piedra contra ella el primero. Nadie la arrojó. Y le dice a la mujer, ¿quién te condenó? Y ella levanta la cara, ninguno. Dice Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Saben que los primeros que puede pensar un juez, un licenciado, o cualquier hombre que tenga un poco de razón, ¿y quién es este que no va a perdonar porque se le ocurre? Como dice por allí en un tribunal en Checoslovaquia, tan malo es aquel que castiga a un inocente como aquel que perdona a un culpable. Perdonar a un culpable nada más por sus pantalones, por su capricho, por muy corazón que tenga y misericordioso, eso es una inmundicia. Perdonar a un culpable es una inmundicia, es una maldad. Y entonces, ¿cómo lo hizo Jesucristo para perdonar a una adúltera y no quedar con ese mote? Sencillamente, fíjense cómo lo hizo. Mujer adúltera merece ser apedreada, mereces la muerte, la paga del pecado es muerte. Pero yo te perdono, y dame tu pecado, yo lo voy a llevar. Lo perdonó a la adúltera y llevó su pecado. Perdonó al ladrón y llevó su pecado. Perdonó al homosexual y llevó su pecado. Entonces el pecado no se quedó sin castigo. ¿Por qué Cristo puede salvar? Porque Cristo llevó nuestros pecados y murió por ellos. No hay ningún hombre que pueda perdonarme a mí, ni yo puedo perdonar a ninguno de ustedes, porque tan soy pecador yo, como son pecadores ustedes. Y Dios lo que requería era alguien sin pecado, que ofreciera un sacrificio limpio. Entonces, un limpio como Jesús lleva el pecado de nosotros, pecadores, que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Algunos de ustedes han recibido un separador. A los separadores que hago cada año les pongo un pasaje que ilustre este mensaje. Siento que a muchos que se los doy quizás no lo entiendan. Qué bueno que ustedes están aquí. Pero aquí puse estas palabras. Cristo es la rosa de Sarón. Eso está en el Cantar de los Cantares. Quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y luego puse un pensamiento ahí que no sé exactamente de quién es. Los brazos de la cruz todavía están fuertes para colgar de ellos nuestros pecados. Si alguien no ha recibido este separador, seguramente que hay uno para ustedes en la oficina. Ahorita no estarán preparados, pero el domingo, si no lo han recibido, seguro que hay alguno para ustedes allí. Con este tremendo mensaje. ¿Por qué Cristo puede salvar? Porque Él pagó por nuestros pecados. ¿Saben que la Virgen María no fue crucificada? ¿Saben que el arcángel Gabriel no fue crucificado? ¿Saben ustedes que el apóstol Mateo, que escribió este libro, no fue crucificado? Y si fue crucificado, no lo fue por nosotros. Algunos dicen que Pedro fue crucificado de cabeza, pero no fue crucificado por nosotros. Pero Cristo sí fue crucificado por nosotros. Cuando nació, nació por nosotros. Cuando vivió, vivió por nosotros. Cuando lo traicionaron por nosotros. Cuando lo escupieron por nosotros. Cuando lo azotaron por nosotros. Cuando lo clavaron en la cruz, lo clavaron por nosotros. Cuando lo espinaron en su frente, lo espinaron por nosotros. Cuando murió en el Calvario, murió por nosotros. Cuando resucitó por nosotros. Cuando ascendió a los cielos, ascendió por nosotros. Y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y nadie más lo ha hecho. Hay aquel que pone su confianza de salvación, o en Buda, o en Confucio, o en Sócrates, o en Martín Lutero, o en el pastor fulano, o en el rabino mengano. Si fuera así, le vale vino el Señor Jesucristo. Puede salvar, hermanos, porque Él pagó. Cuando era yo un muchacho, varias veces tuve problemas con la policía. Una vez andábamos 3, a 2 nos prendieron por una de tantas cosas que pasan. Me iban a pasar a la correccional, a los 2. Se movieron mi madre viuda con muchos hijos. Tuvo 10 hijos en total. Afortunadamente se murieron varios siendo niños. Quedó viuda, cuando vinimos a México, quedó viuda con ese montón de chiquillos. Trabajaba todo el día para sostenerlos. Vean un retrato de mi madre, murió a los 55 años,
cabeza totalmente blanca. Consiguió por ahí para pagar un abogado. La madre de otro amigo mío llevó otro abogado. Hasta la fecha no sé cómo lo hizo mi madre para pagar el abogado, para cobrar la multa. Llevaron los certificados de primaria, eran muchachos de 12 años. Miren este Vidal, es un muchacho de escuela, no es un niño de la calle. Y el otro amigo mío, Armando, también llevó su certificado de sexto año, 12 años bien, pero es estudiante. Y con esos argumentos y con los trabajos de los abogados y con la multa, no pasamos a la correccional, nos dejaron libres. Pero eso sí, el delito no quedó sin castigo, ni quedó sin multa. Mi madre pagó algo por mí, la mamá de Armando pagó otras cosas por él, nos dejaron libres. Yo salí libre como si fuera un muchacho inocente y bueno, y era un malvado, perverso, pero alguien pagó. Con esto concluye esa argumentación que les digo a ustedes. ¿Por qué Cristo puede salvar? Pues porque Él pagó. Es decir, Dios no salva por decreto. Dios no dice, yo quiero que este salve, que el otro salve, que este no. Dios no salva por decreto. Dios salva por muerte vicaria de un Redentor. Vicario que sirven por otro. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por nosotros. Y por eso podemos ser salvos. Cuando Él resucitó, llegó al cielo, y dice la Biblia, que cuando llegó al cielo, lo primero que presentó ante el Padre fue su sangre. Él subió glorioso. Aquí está mi sangre. La paga del pecado es muerte. No los mates a ellos. Yo ya morí. Presentó nuestra sangre, pies de nuestro Padre Celestial. ¿Bajo qué condición el hombre puede ser salvo? Otro punto también muy delicado. Dios abra los corazones de todos los que estamos aquí para entenderlo. Hay dos condiciones. Una, creer que Él puede salvar. Y la otra, venir a Él a pedirle que nos perdone. Una vez salió en el periódico unos artículos de un señor que se llamaba Padre Brambila. Estoy hablando de hace 50 años más. Padre Brambila. Y sacaba unos artículos teológicos porque él era un teólogo. Pero él decía que al final de todo, todos los hombres van a ser salvos. Y le agregaba algo que yo no se ha oído tan seguido. Hasta el diablo va a ser salvo. Y esa doctrina hermosa, porque es hermosa, que todos se van a salvar, hasta el diablo, se llama universalismo. Es decir, que va a haber una salvación universal. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, Jesucristo murió por todos ustedes, pero ustedes tienen que creerlo. Ustedes creen, salen. Si no lo creen, se quedan allá adentro. Cuando mi madre pagó por mí, yo creí que ella pagó, como creí me salí. Estaba en la cuarta delegación, me salí, porque creí que ya estaba pagado. Si yo no hubiera creído, le digo, no, yo aquí me quedo porque no creo que hayas pagado. Me quedo allí. Aquello que me pasó en Oaxaca, que les dije a ustedes, fue creer que Jesús llevó mis pecados en su cuerpo, que puede salvar. Asistía a muchas iglesias evangélicas, pero no era yo salvo, porque aquel pudiera salvar. Pero el día que lo creí de todo corazón, fui salvo. Y vine a Él. ¿Cómo vine a Él? Cuando predicó el hombre aquel, el mensaje yo lo creí, invitó a pasar al altar y yo pasé al altar. Allí lloré mucho. Lloré mucho en primer lugar porque Dios me amaba. Qué sorpresa, Dios ama a este muchacho loco y pecador. Y lloré mucho porque sentí la carga de mis pecados. Qué malo he sido. Gloria a alturas a Dios y en la tierra paz. Os damos nuevas de gran gozo que será para el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta será la señal: hallaréis al niño en pesebre y envuelto en pañales. ¿Y qué hicieron los pastores? Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Inmediatamente vinieron, creyeron y vinieron. Y los magos allá 6 meses antes, una estrella, un rey ha nacido, lo creyeron. Un viaje mucho más largo que el de los pastores. Pero vinieron desde Persia, ya de la tierra de Saddam Hussein, desde Persia, de Media, la tierra de los, ya ni me acuerdo cómo se llaman, los ayatolas. Desde allá vinieron para postrarse ante el niño, para adorarlo, para recibirlo como un salvador de perdón
para entregarle sus vidas. O sea que en esta noche ustedes pueden creer. De hecho, cuando predico, siempre doy por hecho que la gente está entendiendo. Y si entiende, está naciendo la fe. Y si nace la fe, recibe a Jesús. Y si recibe a Jesús, es salvo.